Imayna llaqtamasis imaynaqa kusankichis no walejlla kasani. Guatemala kutimuni kay kanalman kunan qhawarikusun kay de Narigón Show nisqata sinqasapa nin chayta qhawarikusun imarayku paykuna apanku kanalman karkasta festejanapaq kay 196 aniversariota llaqtanchispi kunan dia fiesta ari entonces kunan qhawarisun chayta imatach nimunqa karkas imatach parlanqanku chayta qhawarikusun chantapis imatach takianqanku aniversario kaqtin llaqtanchismanta chantapis saludos apachimuy munani a la suscriptoresman walejllawi ñasanchis apurakamuychis ama qhipakuychischu ya noqa suyasaykichis. Hola gente de YouTube, hoy vamos a ver el canal sería en inglés, de Narigón Show, el show del Narigón sería, ¿no? Vamos a ver esto, ¿por qué? Porque hoy es el día del aniversario de nuestro país, se festeja los 196 aniversarios. Y este canal o este programa del Narigón Show ha llevado a los carcas a su programa para festejar el aniversario de nuestro país. Y yo quisiera que escuchen el mensaje o lo que expresa Gonzalo en sus propias palabras. Lo que yo siempre digo, que todos somos iguales, no debíamos de ponernos fronteras. Yo quisiera más que todo que escuchen lo que él dice, así para que ustedes puedan razonar, también comentar qué piensan y todo eso. Entonces vamos a empezar. Que ya no es, se cuenta con millones. Tenemos por lo menos unos 120 millones de escuchas en el mundo. En el mundo entero. Tenemos en la América del Sur. Les agradecemos mucho a los países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Brasil, a todos ellos. Les agradecemos mucho porque siempre respaldaron esta música y la hicieron propia. Hicieron propia porque somos de Kay uyarinkichis imaynatach nin manoqanchis bolivianuslachu artistas ninchista wiñachinchis chay todo Sudamérica. Entonces yachananchis tiyan imaynachus artista kanku yachananchis tiyan imaynatachus paykuna waq lugares rinku imaynatachus takiyninchis munakunku. Entonces noqanchispis si wakinkuna chiwaymunanchis culturankuta o takiyninkuta riqsinanchis tiyan respetananchis tiyan imarayku paykuna yanapawanchis kay artistasninchis lluqsinanpaq ñawpaqman lo que quiero decir gente es que él reconoce con su propia voz de que no somos los únicos que les ha apoyado todo Sudamérica y a nivel internacional, sabemos eso. Entonces nosotros no tenemos por qué decir es de nosotros, no, ya es de Sudamérica, los Carcas, ya representa a Sudamérica y entonces es lo bueno que él que nos enseña a aceptar que tenemos que también disfrutar de otras canciones, disfrutar de sus canciones de ellos, de otros artistas y así seguir adelante sin poner límites en nuestras cabezas en sí. Entonces vamos a seguir escuchando. Un gran país que es la patria grande, que un día quisiéramos que sea un solo país inmenso con fronteras abiertas hacia dos grandes océanos como el Pacífico y el Atlántico. Pero aquí estamos, con 50 años que se los ofrendamos a nuestros hermanos, a los más humildes, a los hermanos que labran y tienen las manos encallecidas, a las mujeres de pollera, las mujeres de tipoy, que no se amilanan con el trabajo, que no descansan ni siquiera en la noche para poder llevar el pan del día. Y hoy día con la tragedia del coronavirus se pone mucho más fuerte en nuestro pueblo. ¿Por qué no decirles, hermanos bolivianos, somos hermanos, hermanos de una misma tierra y nuestra madre es la Pachamama? Sí, señor. Y ese es el planeta, misma tierra. Todos los humanos somos hermanos, ya que no existen sino unas fronteras ficticias que no debían existir. Por una Bolivia unida. Sí, señor. Pero eso está iniciando. Estoy de acuerdo con esa idea.
Eriza la piel igual que a mí. Totalmente. Qué lindo. Pero de vos creo que eso es por estar a mi lado, no sé. Oh. Sí. Pero a mí sí, por ellos también, por supuesto. La verdad que no sé en qué momento viene el pellicón, pues, ¿no? Entonces no están nerviosos. Sabíamos. Oigan, Pero bueno. momento de divertirse, Ronico, porque la ¿Qué gente hacen? sabe que aquí en el Narigón... Ah, no, van a intentar. Mi Santa Tápese. Cruz. Este sí que es, vamos. Oye, ¿te parece si nos presentan al grupo? Claro, Ustedes tienen claro una que forma, sí, además, ¿no? claro que sí. Vamos a empezar con... También, si estamos viendo el show del Narigón, es porque es una forma de conocer, como él dice, presentar a sus componentes. Y ahí van a darse cuenta de dónde son sus componentes. Conocerlos es una forma de conocer a los artistas. Porque normalmente cuando vemos sus videoclips, sí, nos enseñan otra forma de visualmente y pues reaccionamos a lo que está en el vídeo, la canción. Pero cuando están así en programas es cuando también empezamos a conocer un poquito más de ellos y un poquito más de los que componen lo que es el grupo Carcas. Llaqtamas imaraykuchus qhawanchik kunan kaypi presentanqanku sapawuqta imaymantachus paykuna tukuy ima. Chay importante qhawana kay tipo de programas, ¿sí? Kay de show narigón chayta. Porque qhawanchis videopi paykuna video karkas wichachimunku kay YouTubepi. Qhawanchis ari qhawanchis videota uyarinchis takisqankuta, pero mana chaypi presentakunkuchu, ari letraspi churamunku, pero mana en persona. Entonces kaypiri en persona presentanganku pichus pay, maymantachus pay, chay importante, ya chayta kunan uyarisun. Con todo el staff, los grandes maestros que han venido. Por Acá favor. desde Chile, nuestro querido hermano ¿A quién? Julito. Pensé que era Chichi Alta. Julio Gutiérrez. Nacionalidad Maestro. chilena. Y viene nuestro querido maestro en la percusión y batería, Julio Lucho Mercado. Ay, Ya, tenemos a nuestro querido hermano Huguito de la Fuente, qué lindo, qué gracias, lindo. Huguito de la Huguito. Fuente. Y los grandes maestros Kuntur, Braulio Collarana y Luis Alberto Choque. Alberto. Y a los demás ya nos conocen. Pero, no, pero A los demás. Claro que sí. Tenemos al Empezando del extremo derecho, Por favor. mi sobrino Gonzalo Hermosas Jr., Makoto Shishido, Charango, Lin Ángulo Céspedes, Gastón Guardia, y Elber Gonzalo Hermosa. Hermosa y su hermanito. maestro. Todos unos capos, unos Siempre lo genios. quise, siempre Chay uyarinkichsi, Carcaspi mana bolivianos llachu, Carcaspi waq nacionalidad tiyan. Entonces no ganchis mana ninakunachu tiyan ni piwampis. Yachananchis tiyan apreciaita pitch tocan folclorenchista, pitch munakun folclorenchista. Amata maganakunachu paywan amata ni piwan ninachu no gaykokta mana. Si chileno o peruano o ima may lugar mantapis o Japón man Chinaman takirin folclorenchista tusurin orgullosos kana porque wakinkuna munakunku imaynatach noqanchis munakunchis folclorenchista chayta sumaqta kay umat piensakuna tiyan mana qhichushawanchischu yachanku maymantach folclorenchis noqallanchis kay umanchispi piensanchis tukuy imata mana chiqnikunki chayri mana kusachu imarayku mana chay runa chiqnikunki chay yachanchu chiqnikusqaykitaqa manataq pay sufrinqachu pi sufrinqa qan chiqnikunki qanlla sufrinki ma uq runa sufrinqachu entonces umachakuy sumaqta amaña hina piensaychu noqa nini tukuy hermanos kanchis imaynachus nin Gonzalo tukuy runa kanchis entonces tukuy respetakunanchis tiyan. Gente, lo que quiero decir es, como han debido ver, a él se ha presentado que no son de todos los componentes de los Carcas de Bolivia. Entonces tenemos que aprender que también
hay gente de otras nacionalidades que tocan y que cantan nuestro folclore y que aprecian y les gusta. Tenemos que aprender que nosotros estamos haciendo algo bueno y que a ellos también les gusta. Entonces, me gustaría que todos nos empecemos a respetar y a tratar bien, porque como ha dicho Gonzalo, todos somos seres humanos y como hermanos debemos de tratarnos. Bueno, vamos a continuar. Quise conocer nunca nos conocimos, ¿no? Maestro, qué bárbaro, usted es más. Vos y todas las chicas de Bolivia siempre han querido conocerlo, ¿no? Todas las mujeres enloquecen con Enloquecen. Makoto. ¿Está de Tiene que novio, ver su Makoto? último TikTok para que se enloquezca mejor. Sí. Van a ver sus aspis. Oye, ¿Hace TikTok? no me digas que hace TikTok. Dice. Pero quiero preguntarte, Makoto, ¿tiene esposa Makoto, no? Sí. ¿Qué te dice la esposa de cariño? ¿Cómo está esto? Me muero. Ahí está. ¿Qué te dicen? ¿Macotito? Macotín. Macotín. Macotín puede ser. Macotín. ¿Hace cuánto llegan el grupo Los Carcas? 19 años. Es verdad la historia que yo escuché, me la van a decir ustedes. Este señor se enamoró del charango, lo estudió y después ¿Cómo se hizo parte de Los Carcas? Se conoció en Japón. En Japón. Se conoció con el charango, la primera impresión del amor a primera vista. Dijo, papá, quiero ese instrumento. Quiere que me compre ese instrumento. Y cuando tenía más o menos 12 años, ¿no? Claro, se enamoró ahí. 8 años. Gonzalo tenía 8 años. 8 años. 8 Sí. años. ¿Y suena? Me gustaba, sí. ¿Y suena ahora? ¿Cómo suena? A ver. Así suena. A ver, un showcito. A ver, queremos ver cómo Suena. suena. Solito, ¿hay solo de charango? Madre mía, cómo toca. Es tu show, Macotito. es tu show. zapateadita. Además, A ver, Claro. Vamos, Makoto. Makoto, Makoto, Makoto. Boliviano el instrumento. Que baile, que baile. Japonés, boliviano. Vamos, Macotito. Sumaj wagari chincharangota, ¿eh? Que baile, que zapatee. Que zapatee, Makoto. Vamos. Ah, qué bien. Mira, pobre Makoto, lo has mandado ahí al medio, él es tímido, lo has hecho acalorarse. Cachos de diablo, me ha quitado mis zapatos. Cacho, mira, le ha quitado los zapatos. Y ya viajó por todo Bolivia. Sí. Comió todo en Bolivia. Comió todo ya en Bolivia. Sí. Ahí al micrófono, Macotito. por favor. Acércate, Makoto. Me encanta comer todo. Te encanta comer. Sí. Ya comiste todo en Bolivia. Todo. Hasta chuño, hasta... Chuño. Me encanta todo. ¿Y ¿Y la de esposa juguito? es boliviana? ¿Se enamoró del charango después de Bolivia y después de una boliviana? ¿O Sí. de dónde después? Sí. Todo me gusta. Ah, ¿De dónde le Por eso, felicidades, 6 de agosto, la verdad. Oye, ¿y probaron? Chay uyarinkichis. Chay nergaykichis ñawpatapis. Ama maqanakunachu porque kunan chay Makoto tantakun bolivianao. Si wawitan chay, entonces si no ganch chekninakusun imatapis nisun wawitan mana chekninakus mana aceptaspa cheninakusun pis sufren chay wawita ari, pero tatas ninkupis. Entonces, mayman ripon Japón manch, Bolivia manch, porque maman Bolivia man, tatan Japón man. Entonces, amapun chikninakuychich suma, más bien, ñawpaj mazinapaj munakunanchis tiyan, respetakunanchis tiyan. Porque hina, manaña puruchu kanchis, manaña boliviano puruñachu, netonachu kanchis, mezclaña kanchis. Entonces, chay suma machakuna tiyan, ¿ya? Lo que quiero decir, gente, es como han escuchado, Makoto tiene su mujer boliviana. Supongo que ya tendrá un hijo o una hija o lo que sea. Si nosotros llegásemos a lastimar a su hijo o a lo que sea, ellos sufrirían como padres y su niña también sufriría, o niño, no lo sé. Estoy haciendo una hipótesis, no estoy afirmando. Sería doloroso que ustedes como padres también a sus hijos les tratasen, les discriminasen por ser de culturas diferentes, o no lo sé, pero eso es el racismo. Entonces, el racismo que hace, por muchas leyes que el gobierno diga, vamos a eliminar el racismo, por muchas leyes que saque contra el racismo, si nosotros no vamos a respetar esa ley, si nosotros no vamos a hacer cumplir esa ley,
esa ley no sirve de nada. ¿Cuándo entra en vigencia esa ley? Cuando nosotros empezamos a respetar a las culturas, cuando nosotros empezamos a respetar a un ser humano, cuando nosotros empezamos a respetar a un ser de cualquier preferencia sexual, cuando nosotros empezamos a respetar, no importa el color, el origen de donde sea una persona, ahí empieza a ser vigente esa ley. ¿Me entienden? Entonces es por eso que yo quería que vean este show del Narigón para que me puedan entender lo que yo les digo. Algunas llaqtamas, ¿sí? Ni kich ama punichik ni nakukichu, porque Boliviapi leyes tienen contra el racismo, ¿eh? Pero imadía cumplí con gan respetanki, si gan man respetanki chairi, más kaleibs kachun, man sirvien gacho. Pero si gan chay leyta respetanki y respetachinki tukuywan, ari chaymanta pacha chay ley cumplicón, ¿ya? Entonces jawarina ya ponía. De repente jugos bolivianos, no sé, refresco, por ejemplo, acá en el tamarindo. Tamarindo, Sí. el maracuyá, todo. ¿A Chachairú? La chachairú, como no. Qué rico. En el occidente. Delicioso. El jugo de maíz, la chicha. Ah, la Sí. chicha. El Sí, señor. jugo de la uva. De la el uva. vino. Con El alcoholcito. jugo de la cerveza. El jugo de la cerveza. El guarapo, el guarapo. El jugo de la uva, dice. Que tiene un poquito de alcohol, ¿no? Todo lo que están mencionando son Poquito de bebidas que alcohol, se nada Pata hacen de en más, la Bolivia. chichita concentrada. ¿Qué programa el de hoy, Grisel? Realmente. Todo es bonito, digo, la música, bailar y todo. Pero ahora los tenemos acá sentaditos, como niños buenos, para responder todo lo que tengamos que preguntar. Ahí, Cualquiera les cree, presten mira esas atención, por Mira, caritas, favor. mira, bonitos. tan, Cara de mentiroso. tan bonitos, tan coquetos. Ah, bonitos los hinillos. Bueno, más que preguntarles, me gustaría decirles que ustedes, los Carcas, celebran sus 50 años, convertidos en la mayor referencia musical de Bolivia de estas 5 décadas en nuestro país. La pregunta, para el que quiera responder, digo yo, ¿qué más se le puede pedir a esta vida? Es No, muy mira, difícil contestar. Escuchen. Hemos tenido lo mejor que Dios nos ha dado, el aplauso de ustedes y el cariño y la fidelidad más que todo de nuestro público, que ha seguido pidiendo más. Y la palabra más exacta que nos decían, no nos dejen. Por favor, sigan viniendo, sigan haciendo más canciones. Eso ha sido el gran impulso de nuestro público para seguir continuando. Nos faltan muchas cosas que hacer. Como dice Elmer, falta una película de testimonio de vida. ¿La van a hacer? Sí, que hay que hacerlo. Primicia. confirmado eso? Está confirmado, qué lindo. claro que sí. Y van a hacer Y su es un película. sueño A mí casi me va a final gustar verlo. para dejar un legado a todos los futuros Mm. románticos, a todos los futuros artistas, a todos los futuros soñadores, con que sueñan que el mundo no debe ser el de hoy, sino diferente y mejor. Qué linda Qué palabra. lindo. Y como dice Ronico, ustedes llegan a completar estos 50 años, coronados quizás con todo el éxito que cualquier artista boliviano pueda soñar. Uno puede decir que realmente ya, ¿qué les puede faltar? ¿Qué pueden pedir? Como sea, Ronico. Pero quizás siempre hay un vacío. Siempre ha habido una persona tan especial para ustedes Claro que que ha sí. partido, ¿no? Hace 29 años, si no estoy equivocada, su hermano Ulises, ¿no? Cuando Ulises. tenía 38 años tenía Qué él. joven. Y me imagino que deja ese vacío siempre, que lo llevan a él presente en todos los escenarios. Y queremos recordarlo con estas imágenes. Cuando él estaba recibiendo un reconocimiento en Cochabamba, ya estaba enfermito. Y además después nos canta una canción antes, una composición de él, antes de que ustedes la grabaran. Así es. Vean este videíto. Estoy muy bien, muy feliz, hermano, emocionado por todo esto. Realmente aquí mis hermanos me hacen sentir muy feliz y es una cosa que no esperaba, hermano. Yo pienso que sí, porque... ¿Se dan cuenta cómo se expresa? No dice amigos, dice hermano. Y siempre eso han llevado ellos de decir que somos hermanos todos. Y eso debíamos de decir, de saludarnos como hermano o hermana.
y es muy bonito. Qarpararqani, amarripuy chuwaqaspani warqa, sapapaqari yuyarispakani, yuyarispata sonqoypis waqari. Qué Quizás las canción. generaciones actuales no lo conozcan. Usted si pudiera decir para que el país entero lo sepa y ellos lo conozcan. ¿Quién era Ulises? Era el hermano menor mío y él nació 4 o 5 años después que yo nací. Es el que con mayor sentimiento y mayor fuerza y coraje estuvo con los Carcas, el que más exigía, aquel que decía no queremos aquí, debemos continuar, debemos ir mucho más allí. Esto se merece mejor empuje, mejor esfuerzo de los Carcas. Y nosotros muchas veces cansados le decimos, espérate un poco, danos un sosiego. Pero él decía no. Él hacía una melodía y decía, Gonzalo, a poner la letra. Ya, lo voy a poner, pero déjame un rato descansar. ¿Alguna de las composiciones más conocidas Claro, de él? por ejemplo, esta canción que dice, me duelen tus palabras con que matas mis ilusiones. La canción. Eso se hizo en el borde de un periódico. Esa parte que no se escribe, la parte Ahora blanquita. entienden por qué quiero que vean Se esto, hizo ahí. porque empiezan No había a entender papel, no su había historia, lápiz, un un poquito papel, un más, lapicito empiezan así a tan conocer pequeño, de cómo se ha y escrito ahí escribimos una así todo lo canción que y todo daba. eso. Kankuna llaqtamas uyarichmaq. Donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren, le daremos tiempo al tiempo. No había papel, no había que esperar, decir, bueno, consígame papel, consígame un lapicero, este no me gusta, este no había, y él exigía, él decía, no, ya, ahora, pero era bajo la higuera de una casa paterna en Cochabamba, había una higuera muy bonita y unas mesas que hizo mi papá de cemento, donde nos quedábamos siempre a tomar el sol, con Ulises y Elmer, porque vivíamos juntos. Y ahí hicimos esa canción. Él hizo la música y él exigió tanto que fue un éxito rotundo de los Carcas, como fueron muchos. Nuestra canción Estrella llorando se fue, vendió millones. A nivel Eran mundial. 200 millones hace 10 años. Con Jennifer López, que hizo la última Sí, vez señor. Son de Flor. Bueno, no sé cuánto, de medio millón. Y hubo hasta un conflicto ahí, ¿no? Sí, claro. Hubo hasta juicios y de todo. Claro. ¿no? Sí. Y me Un imagino juicio que en la película que duró. vamos a aclarar muchas cosas también. Claro que sí. No vamos a vender ni adelantar, pero me imagino que va a ser parte importante. Sí, no solo eso, sino la parte más importante que es reflejar nuestra vida. Así es que cómo esperen éramos con antes ansia de su ser película de los Carcas, Es la parte chicos. importante. Kankuna llaqtamas qhawanaykichtiyan, imaynatach chaypi Deben tukuyma, entender imaynatach las generaciones qallararqanku futuras que taquita, solamente tukuyma chaypi qhawanrikukunqa, chay esfuerzo de película. cada uno para poder llegar a conquistar realmente el éxito. El éxito la hicimos nosotros. Y no solo nos quedamos con el éxito, digamos, Escuchen. en tierra boliviana, sino que Ulises fue el que dijo, vamos a Europa. Y en Europa fueron muchos festivales, festivales grandes, Lano Folk, Roskilde Festival, algunos Roskilde otros. Festival. Roskilde, Hemos Dinamarca. estado, el Festival de la Humanité en Francia, hemos estado ahí. Más que todos los países nórdicos. No se conformaron con un solo país, creo yo. No. Ah, no. No, hay que Hemos arriesgar estado- también. Hemos estado en Corea, en Japón, en todos esos lugares. Imagínate esa época, lanzarse hasta allá, no es como Claro. ahora ver el... ¿Se dan cuenta, gente? No hay fronteras. Yo he dicho siempre, no hay fronteras para la música, no hay fronteras para el amor. Solamente nos ponemos fronteras nosotros mismos aquí en la cabeza. Y yo sé que este video va a ser un poquito largo, pero me gustaría que lo vean hasta el final, porque para que puedan entender un poquito más de por qué quiero que vean, porque yo ya no quiero explicar porque ellos lo van a explicar. Llaqtamas qankunapis noqa manaña chikaparlasaqchu imarayku, porque paykuna parlanqanku Carcas. Chay uyarinkichis tukuy ladoman rinku y tukuy ladopita Carcasninchista recibinku sumaqta. Entonces, si mana recibinkumanchu karqa sumaq chayri manacha grupo representativo a nivel mundial kanmanchu kay Carcas.
Entonces, charayx ni piwanchik ni naguichis, por favor, uyariwaychis. Kaykunan qhawallasumpuni paykuna imatachis parlanqanku chayta ñapis historia hina umaykichis phapikunaykichis tiyan. No había Internet como internet, es, no ¿no? había, claro, ¿Cómo todo era será? más difícil. O sea, era lanzar. Precisamente, acotando a lo que dice Grisel, parecía ayer cuando celebraban ustedes los 25 años de carrera. A ver. En esa época no había internet, no había tecnología, no había nada, Instagram, Facebook, no había nada, era muy difícil mostrar. Claro. Pero nosotros queremos recordar estos 25 años con unas imágenes que tenemos para poder recordar cómo hace 25 años casualmente ellos celebraban y ahora tienen la dicha de seguir celebrando. Miren estas imágenes. Qué jóvenes se ven ahí. Vuelve por Dios. Qué voz, madre mía. Dicen cada generación nace uno en el mundo, una voz privilegiada, como dicen, ¿no? Y nos ha tocado a nosotros. Y en muchos países también tienen sus voces privilegiadas, pero lo importante es que tendríamos que conocer también. Hace 25 años pasaba esto, por siempre un cuarto de siglo. Y ahora, uno que ve estos videos de hace 25 años, les puedo decir que nosotros mostrando este video nos dimos cuenta de que todo hace 25 años, a excepción del color del cabello o la escasez de cabello, Claro. todos Y siguen las arrugas. sintiendo igual. Las mismas muecas de Elmer al cantar, de forzar la garganta, que además no ha cambiado absolutamente nada tu voz. Gastoncito, más allá de verte un poco más canoso, se los ve siempre disfrutando de la música de los percas. La pregunta viene a ser la siguiente. ¿De dónde creen ustedes que sacan esa fuente de inspiración para seguir avanzando año tras año? Escuchen. ¿De dónde nace Creo que esta viene fuente? del alma. Del alma. El amor a tu tierra, el alma, nuestras tradiciones, nuestra gran historia que nos han dejado los Ahí. abuelos. Creo que es lo más grande Es lo que siempre podemos digo. tener los bolivianos y debemos ser orgullosos de eso. Es por eso que Gonzalo tal vez en estos tantos años de historia ha compuesto más de, bueno, los Carcas tenemos 450 canciones compuestas, pero Gonzalo debe tener unas 280, 300 Casi canciones 300, sí, man. o más. Bueno, la fuente de inspiración, tal vez hay que decirlo, la fuente de inspiración han sido todas las historias de amor que me han contado en los caminos. Han sido ustedes, hermanos. Ustedes que han soñado, han vivido, han sufrido por el amor de Como una todos. mujer o han expresado sus temores por un mundo o por un futuro que les es incierto. También los caminos, lo hermoso que es nuestra Bolivia, esa Bolivia que hemos conocido, Escuchen, hemos por amado siempre, en el cual debajo de este poncho siempre hemos llevado el temor tal vez de no volver nunca. Pero estamos aquí. Qué linda Yo palabra. lo veo, Está inspirado. lo veo de Está inspirado hoy. Yo lo veo de pocas palabras a Elmer, pero lo veo muy emocionado en sus ojitos. No, de Elmer. escucharlos, la verdad es que me está Esto de- emocionando bastante. Así los Hasta yo. 25 años vividos, la verdad que había sido ese tiempo y estaba recordando, claro, ya estamos bastante cambiados, ¿no? Claro que sí. Ya estaba Pero con sin tanto embargo, cabello, Elmer, mira. Pero el talento está creo, intacto. la verdad es que yo creo que lo que tienes en el alma y en el corazón no te cambian los años siguen. Puede ser la fachada que cambia, pero tu alma y tu corazón sigue presente. Con Es la ese- cáscara. Eso es lo que debe durar. Sí, con esa Cascas la humildad, flor. esa sencillez que hemos empezado, hemos tenido muchos tropiezos en el camino, hemos tenido empujes de nuestros mismos artistas que la envidia y el egoísmo, la verdad es que a veces duele que nuestro país no queramos Escuchen. tener estrellas. Está creciendo alguien y le estamos diciendo burros, lo peor, y decir mil cosas. Y es lo peor que tiene Bolivia, digamos. Y Es- ojalá Tiene que estos- cambiar. Tiene que cambiar. Han escuchado, no solamente yo pienso, creo así, hay mucha gente y gente que ya que tiene que es más crecida que yo, que tiene más experiencias, que es momento de que tenemos que darnos cuenta, es momento de cambiar. Es por eso que digo, si este canal yo he abierto es para que apoyemos a nuestros artistas. Si es posible, si avanzamos más pronto podemos ayudar
No estoy aquí para mí sola, no. Estoy para ayudar a los demás artistas. Y estamos empezando con nuestros viejos artistas aquí en este canal, pero también vamos a traer nuevos artistas que yo ya estoy buscando, aunque ustedes no me digan quién es, pero estoy buscando en YouTube, se puede encontrar. Entonces, por favor, les digo, ya es momento de cambiar. Es momento de cambiar nuestro país, es momento de que todos se den la vuelta para girarse a nuestro país, para que digan que que somos una potencia, no un pueblo que está en pleno desarrollo, no que nos digan que nos sigan siendo indios y que eso a ustedes les afecte. No. Kakunapi llaqtamas kunan oqarikunaykichis tiyan, ñapish cambianaykichis tiyan kay umaykichista pensarikunaykichis tiyan, manaña ñawpaq hinachu. Paykuna uyarisankichis mana noqachu nisani. Imaynachus kanchis bolivianos, si mana noqanchis apoyasunchu manapuni paykuna exterior lluqsinku recién noqanchis ari noqaykukta mana hinachu kanan tiyan noqanchis apoyananchis tiyan lluqsinankupaq seguro hasta un brillanankupaq pancharinankupak t'ika hina. Qankuna hina qankuna yanapanawaykichis tiyan hinatataq yanapasun mana noqallapaqchu tukuypaq. Yarisawankichis kunan qhawarinallapuniya. De agosto nos inspire, nos ayude a mejorarnos a cada uno. Unámonos, hermanos, porque somos un solo pueblo, un pueblo que queremos mostrar al mundo con mucho orgullo y con muchas ganas de decir viva Bolivia, carajo. Bien, bien, bien. No solo somos bien. hijos también de una sola madre, que es nuestra madre Pachamama. Sí. Somos sus hijos adorados y queridos por este planeta tan hermoso que es la madre Pachamama. Antes de la pandemia ya se habían vendido más de 5.000 entradas para el estadio de Lima, Estadio Nacional de Lima. Y se nos adelantó un solo día, un día que si no se adelantaba, que empezaron las cuarentenas. Ah, las cuarentenas. Cuando estábamos haciendo maletas para viajar a Lima, se cortó. Se cerró. Pues, pero queremos decirles que nuestro compromiso, nuestro impulso a hacer eso sigue todavía, y apenas tengamos el permiso de poder estar en el estadio nuevamente de Lima, Van a estaremos estar ahí. continuando. Así es, porque Ya, los ya. Carcas cumplen, señores. Exacto. Señores. Y a eso me lleva a preguntarles, ustedes mismos decían que ni ustedes mismos se veían llegar tan lejos, ¿no? Dijeron allá unos años, aquí han pasado por cosas buenas, malas, el recordar a su hermano, quizás hubieran querido estar hoy completos. La vida nos da unos giros, ¿verdad? Uno lo planifica rectito, pero tiene unas curvas imprevistas así. Podemos decir que tenemos Carcas para siempre, se viene mucho Ya más. quisiera. Porque a mí me gustaría que podamos sellar aquí en el pie de pantalla la frase: vamos a cantar Nadie hasta somos morir, eternos, Carcas pero para siempre, no les vamos a hasta que ellos faltar. quieran nos Eso queremos que nos digan. Claro. Queremos escucharlo. Si Dios nos da salud, Sí, seguimos adelante. solo de Dios depende que los Carcas puedan parar. Eso va a ser, Pero, yo creo que con el cariño que pero nos la tiene. predisposición está. Está. Están las ganas de seguir hasta, como dijo, Hasta dónde, hasta la muerte. hasta dónde La la muerte. Hasta la muerte. No qué se lindo va. escucharte. Tenemos Carcas hasta la muerte, señores. Me encanta. ¡Salud! Ay, qué pena que ustedes están sin cerveza. Una Nosotros cervecita. Yo le aseguré. Burgues. Yo le voy a hacer una pregunta así a cada uno. Solamente me tiene que responder la pregunta así. Ya. Ta. Gonzalito. Estas preguntas más vamos a ver cómo responden, y ya voy a cortar, me voy a despedir de ustedes. ¿Por qué? Porque si se va a hacer largo este vídeo, no a nadie lo va a querer ver. Mi intención era que lo vean, cómo se expresan, qué pensamientos tienen los Carcas. Quería que lo conozcan a cada integrante, quería que vean cómo piensan ellos. Es por eso que les traje este vídeo. El llaqtamas es kuna noga despedicusas porque hay preguntas a Joanga Ronico. Carcasman paikunas responden chay tukuchis un video, porque si largo kanga manipi hawamongachu kay videota. Entonces chanta waq video wicharichimus imatachu takianganku chayta. Chay imaginata noganchis palarikusun hasta uñapajman. ¿Ya? Entonces allí puncha y cachungakunapaj waq videopi tinkunakama. Gente, hasta que termine o sea, Ronico va a hacer las preguntas, terminan, hasta ahí voy a cortar.
Ya luego voy a subir el siguiente video que van a cantar en homenaje a nuestro país, los 196 aniversarios de nuestro país. Por favor, unámonos. Espero que hayan entendido a los Carcas las expresiones que han tenido. Espero que hayan entendido. No estoy yo sola en ese pensamiento. Hay mucha gente con más experiencia que yo que piensa lo mismo. Espero que me entiendan. Ahora vamos a continuar. Gastoncito, Elmercito, Pitufitos lindo. Gonzalo, si fueras una canción, ¿cuál serías? Yo sería Bolivia. Ya está la esperanza y es la gran promesa de ser la fuerza en su debilidad, que ser la palabra y la voz en su letargo mudo. Qué lindo. Y la inquietud de no estar quedados pasivos y dormidos. Y lo que he dicho resignados, ayer. sino ser inquieto. Y esa es una promesa que le hemos hecho a Bolivia y estamos cumpliendo. Oh. Siguiente. Gastón, Lo mismo. no vale repetir. No, Otra No vale canción. repetir. Es que No, se lo sin se trampa. ha dicho todo. Es una pregunta difícil, yo lo sé. Pero si fueras una canción, ¿cuál sería? una canción. A las blancas. A las blancas. Una canción muy linda de Ulises que inspira a la libertad, a los sueños, a las realizaciones de la persona. Y creo que es lo que buscamos todos. Maestro. Y yo decirles a ustedes, a Grisel, unas rechay. Ay, Amar nuestro país, amar nuestra humildad, nuestra sencillez, amar a nuestra mujer morena, a nuestra mujer del trópico, amar a nuestra mujer boliviana y con orgullo decir que es la mujer más bella del mundo. trabajadora, No, la mataste. guerrera, me La mató. mataste. Y nosotros también, como él dijo que la mía sería pícara, la pícara, vos del jilguero Flores. No, la mataste porque le encanta Muñas Cachay. Favorita. No, yo tengo que contar la anécdota. Paseaba los karaoke. Cuando con Ronico estábamos empezando. Bueno, hasta ahí. Ya me despido hasta el otro video.